¿Cómo se mueve un fluido de flujo, un fluido newtoniano dentro de una cañería? Bueno, los tipos de flujo van a variar con la velocidad de lo que se esté transportando dentro de esa tubería, y el tipo de flujo deseado depende del objetivo buscado. Si yo necesito mezclar, por ejemplo, si yo necesito mezclar el líquido, un flujo turbulento sería el adecuado a alta velocidad. Entonces vemos los tres tipos de flujo: laminar, de transición y turbulento. Ahí estoy yo agregando un colorante y tengo un caudal que es de baja velocidad. Va poco líquido por esa cañería. Entonces ese colorante no se va a distribuir de una forma muy pareja. A veces me interesa que sea así esto, pero a veces me interesa que no sea así. Por ejemplo, ustedes ven esos dentrífugos que vienen con líneas de sabor adentro. Entonces vos ves que es blanco y después tiene una liñita verde. Entonces vos cada vez que apretás el pote para que salga, sale la blanca y la liñita verde perfecta en el medio. Y vos decís, ¿cómo hacen eso? Y bueno, lo hacen a través de un llenado del recipiente mediante este sistema. Vos tenés la velocidad baja del flujo y tenés ahí el colorante o la otra pasta o el otro fluido que vos querés meter, y de esa manera salen combinados los dos y así en línea recta y bien separados. Ahora, si yo tuviera una velocidad media, del flujo principal que va por la tubería principal, cuando yo estoy agregando el otro fluido, me va a estar haciendo un serpenteo. Es un serpenteo bastante bajo, pero eso se denomina un flujo de transición. Ahora, si yo quiero que ese colorante, por ejemplo, se mezcle con todo el líquido y me coloree todo el líquido, lo que yo voy a hacer es hacer pasar un flujo a velocidad alta, y le voy a estar agregando ese colorante para que se genere un flujo turbulento, y eso me permite mezclar los componentes. Cuando yo genero un flujo turbulento, tengo una mejor mezcla del componente que está en el interior. Ahí vemos un perfil que adquiere un líquido newtoniano dentro de una tubería. Viene de un tanque, entonces viene plano, viene toda a la misma velocidad, la cizalla hace que todas las capas se muevan a la misma velocidad, pero posteriormente la región de entrada empieza a enfrentarse a las fuerzas de resistencia, de opresión que tiene esa cañería y esa tubería, y posteriormente, ya cuando el flujo se desarrolla después de una distancia recorrida, que se denomina por ahí región de entrada, ya adquiere el perfil parabólico que tiene un determinado líquido newtoniano. Entonces ustedes ven ahí las distintas capas. En la capa central es la que avanza a más velocidad porque es la que tiene menos resistencia de rozamiento con las paredes de la tubería, que hace que vaya más lento. Eso es la fricción. Dentro de los flujos de fluidos, no todos son los newtonianos como el agua, también tenemos fluidos no newtonianos. Y ahí tenemos fluidos que dependen del tiempo, es decir, que se comportan de manera distinta a medida que pasa el tiempo, como los reopléticos o los tixotrópicos, que eso termina generando un funcionamiento distinto a medida que pasa el tiempo. Y después tenemos los líquidos no newtonianos, que son independientes del tiempo, como el Herschel-Buckley, Bingham, el espesamiento de cizalladura, que son los más conocidos como dilatantes, y después de adelgazamiento de cizalladura, que son los pseudoplásticos o de ley exponencial. Ahí vemos los dilatantes, que es el espesamiento, como a medida que va incrementándose la velocidad de cizallamiento, va incrementándose el esfuerzo constante. Es decir, que a medida que yo tengo mayor velocidad, se me va generando una complicación en la viscosidad. Los newtonianos es, a medida que yo aplique velocidad de cizallamiento, el esfuerzo constante también se va incrementando. Los pseudoplásticos llega un punto donde la velocidad de cizallamiento sigue aumentando, pero el esfuerzo constante sigue siendo ya el mismo. Y después los de tensión tenemos ahí Herschel-Buckley y el plástico Bingham, que ellos ya comienzan con un esfuerzo cortante muy elevado, y por más que yo incremente la velocidad de cizalla de desplazamiento de las capas, sigue teniendo el mismo esfuerzo constante, como que no cambia. Ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Herschel-Buckley, esta forma, digamos, de independiente del tiempo del líquido newtoniano, nos podemos encontrar con pescado picado o las pastas de pasas. Entonces tenemos pasas de aceitunas hechas en pastas. Entonces, bueno, tenemos ese tipo de comportamiento. El newtoniano es el agua, el jugo de fruta, la miel, la leche, los aceites vegetales. El pseudoplástico, ese comportamiento podemos ver en salsa de manzana, en puré de banana, en jugo de frutas concentrados. Entonces ahí vemos unas características pseudoplásticas. Los dilatantes, ahí nosotros los vamos a encontrar, son los espesamientos de cizalla, que lo vemos ahí.
En la miel o en las soluciones de almidones, como por ejemplo cuando estoy haciendo ya geles, ahí entonces vemos espesamiento o dilatantes. Y los de Bingham plástico, pastas de diente o los puré de tomates concentrados, que ellos ya tienen un esfuerzo constante independientemente de la velocidad de cizalla. Ahora, el flujo de fluido, la viscosidad, tenemos diferentes características. Tenemos una viscosidad no newtoniana y otro tipo de viscosidades no newtonianas como la viscosidad dependiente del tiempo y la viscoelástica. En la viscoelástica hay una combinación lineal que es paralela de efectos elásticos y viscosos a la vez, que lo presenta por ejemplo la quema batida, algunos lubricantes, que pueden ser denominados como material Kelvin o material Maxwell. Se comporta como si fuera viscoso a su vez, pero también tiene una retracción elástica, es decir, se comporta también viscoso, pero se estira como si fuera un elástico. Después tenemos otro tipo de viscosidades que también son no newtonianas, que son dependientes del tiempo. Tenemos la rheopectia, que la viscosidad aparente aumenta con la duración del estrés. Es decir, si yo lo estoy sometiendo a una agitación, cada vez voy a ver más viscosidad. Ahí tenemos la tinta de impresora, la pasta de yeso. Es decir, que yo lo voy moviendo y agitando y cada vez se va transformando en algo más viscoso. Esto es con la duración del estrés, no es con la cantidad de agitación que yo doy, sino con el tiempo. Es decir, lo pongo mucho tiempo, voy a observar esa viscosidad, que va a ir incrementándose. Por eso es dependiente del tiempo. Después tenemos los tixotrópicos, que la viscosidad aparente disminuye con la duración del estrés. Es decir, lo pongo en agitación y a medida que va pasando el tiempo, cada vez va disminuyendo más la viscosidad. Acá tenemos muchos de los alimentos que nosotros conocemos, como el yogur, la pasta de maní o mantequilla de maní, soluciones de gomas santanas, geles de pectina, aceites hidrogenados. Y de esa forma, bueno, tenemos ahí unos cuantos alimentos y después otro tipo de sustancias no alimenticias. Dentro de lo que son las viscosidades no newtonianas tenemos el engrosamiento por cizallamiento, que eso se denomina los dilatantes, que la viscosidad aparente aumenta cuando hay un mayor estrés, es decir, yo le doy mayor agitación y este dilatante a mayor agitación, mayor viscosidad me va a mostrar. Y estos son, por ejemplo, las suspensiones de almidón de maíz. ¿Qué significa? Que si yo lo agito a una determinada velocidad va a tener una viscosidad. Si le incremento la velocidad de agitación, va a incrementar su viscosidad. Por eso se denomina dilatante. Ahora tenemos también, dentro de estas viscosidades no newtonianas, lo que son de adelgazamiento por cizallamiento, que vendrían a ser los pseudoplásticos. Y esto es contrario al engrosamiento, es decir, que la viscosidad aparente disminuye con el aumento de la tensión. Es decir, si yo agito más, voy a notar como que disminuye la viscosidad. Y si agito mucho más, voy a notar como una mayor disminución. Por eso es un adelgazamiento de cizallamiento. Acá tenemos las cremas batidas, jarabes, pulpas en agua. Esos son como modelos de alimentos. Y después tenemos los fluidos newtonianos generalizados, donde la viscosidad es constante. Por más que yo aumente la agitación, la velocidad se va a mantener constante. Entonces no va a haber ningún tipo de problema relacionados a que se distorsiona la viscosidad por medio de la agitación, y esto se comporta, por ejemplo, el agua. El agua es un ejemplo de esta manera. Ahora ya viendo lo que es la viscosidad, cómo influye el tiempo y la temperatura, nosotros vemos la viscosidad y temperatura, que la viscosidad a medida que se incrementa la temperatura va a disminuir. Va a depender mucho de qué tipo de alimento estemos hablando y de qué tipo de viscosidad está hablando. Pero generalmente, a medida que se aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye si es que no se forma ningún tipo de entrecruzamiento o ningún tipo de reacción química cuando está influenciado por la acción de la temperatura. Entonces, en estos casos, la viscosidad disminuye a medida que se incrementa la temperatura. Tenemos después los fluidos, estos no newtonianos, que son independientes del tiempo, sino que depende de la fuerza de agitación. Ahí tenemos, recién habíamos visto los Herschel-Bulklin y plástico Bigman, teníamos los pseudoplásticos y los espesamientos, que son, el pseudoplástico también es el de adelgazamiento de cizalla. Y ahí tenemos el newtoniano. Pero también tenemos los fluidos que son dependientes del tiempo, y de eso teníamos el rheopéctico y el tixotrópico. Es decir, que yo lo pongo a una determinada velocidad a la agitación y pasado un determinado tiempo en un tixotrópico disminuye
la viscosidad, o se va disminuyendo la viscosidad dinámica aparente a medida que pasa el tiempo. En cambio, en un reopéctico, cuando va avanzando el tiempo, cada vez es como que se vuelve más viscoso. Y eso depende del tiempo, no de la cantidad de energía o de agitación que yo aplique, sino del tiempo que va tardando en que vayan apareciendo estas viscosidades diferentes. Bueno, esto es todo lo que queremos comentar con respecto a los flujos de fluidos y los distintos componentes que hace su transporte. Muchas gracias.